Bendito Dios, te damos gracias en esta mañana, Señor, por tu amor, por tu presencia, Señor. Te agradecemos por la oportunidad que tenemos de estar reunidos para escudriñar tu palabra, Señor, para aprender más de ti. Te damos gracias, Señor, porque en este día nos has dado la oportunidad de levantarnos un día más, de poder estar sanos, Señor, de poder destinar este tiempo para aprender más de ti, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, yo te ruego, Espíritu Santo, que seas tú quien nos revele tu palabra, quien nos guíe al Padre, quien nos muestre lo oculto que hay en la palabra de Dios que se ha revelado a nosotros. Y que de la misma forma, Señor, tú sigas haciendo tu obra en nosotros cada día, para que podamos honrarte, Señor, con la forma en la que hablamos, en la forma en la que nos comportamos, en las decisiones que tomamos, Señor, que aprendamos a depender de ti cada vez más, Señor, a entender que en la medida, Señor, que nosotros podamos seguir ese camino de justicia y de vida que tú trazaste para nosotros, Señor, vamos a ser más plenos, vamos a poder experimentar esa vida abundante, Señor, de libertad en Cristo. Yo te ruego, Señor, que esto sea una realidad en cada uno, Señor, de nosotros. Guíanos, enséñanos, fortalécenos. Permanece, Señor, a nuestro lado. Ayúdanos, Señor, a ser sensibles a tu presencia, a tu palabra, a poder discernir las circunstancias, los tiempos, Señor, y a tomar las decisiones, Señor, que tú tomarías. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues hemos venido revisando acerca de la obra del Espíritu Santo en las personas y hemos establecido la diferencia que hay entre tres diferentes, perdón, valga la redundancia, tres tipos de personas, en lo que es la persona natural, que es aquella que no ha nacido de nuevo, que es guiada por su alma, por su carne, y después hablamos de quienes han nacido de nuevo, ujú, eh, y quien en su primera etapa, digamos, de conocer al Señor, está como en este proceso de crecimiento, pero probablemente sigue o es esperable, digamos, que siga aún como luchando con viejos hábitos, con el pecado propiamente, que se le conoce como la persona carnal, y el hombre espiritual también del cual nos habla la palabra de Dios en Corintios, que es aquel que vive guiado por el Espíritu Santo. Ahora, nuestra meta como hijos de Dios, como cristianos, es llegar justamente a ser personas espirituales, a ser personas que son guiadas por el Espíritu Santo, que viven en la llenura y en la plenitud de Dios, para que de esa manera podamos experimentar realmente a qué se refiere esta libertad que Cristo ganó para nosotros y que Gálatas nos advierte, pues que hemos sido hechos libres, es Gálatas capítulo 5, dice, pero pues cuidad que no utilicéis esa libertad como ocasión para la carne. Entonces, perdón, entender que en la libertad en Cristo se refiere a esa capacidad que nosotros recibimos para poder someter nuestra propia voluntad a la voluntad de Dios y poder vivir guiados por su palabra, guiados por sus mandamientos. Sí. Esto es algo muy, muy importante que entendamos. El hecho de que no es que vivimos de acuerdo a los mandamientos para alcanzar la gracia de Dios, para justificación, porque recordemos que toda esa obra de justificación ya fue ganada para nosotros por medio de la crucifixión
la resurrección de Cristo, pero también al ser nosotros hechos hijos de Dios, recibimos la promesa del Espíritu Santo, ¿sí? Ese sello, dice la palabra, esa garantía, que lo que hace es transformar todo nuestro interior, dar vida a nuestro espíritu y decíamos como un bebé recién nacido, pues lo tenemos que alimentar con la palabra de Dios, de tal manera que al ir siendo alimentado pueda empezar a tener un crecimiento y un desarrollo espiritual para alcanzar esa estatura del varón perfecto que nos habla la palabra de Dios y que también hemos hablado al respecto de ello, ¿sí? Ese es el proceso natural que se espera en todo cristiano, ¿sí? En ese sentido, pues importantísimo entender qué se refiere a esta llenura del Espíritu Santo. Ya tomamos un tiempo para hablar acerca del hombre natural. El día de ayer veíamos acerca del hombre carnal, cuáles son las razones por las que no puede experimentar esta plenitud, porque vive en constante condenación debido a que todavía hay pecado, digamos, de manera habitual en su vida, y esto hace pues que caiga como en un círculo vicioso, ¿no? De peco, siento condenación, culpa, vengo quizá delante de Dios, quizá no en arrepentimiento, sino únicamente como con remordimiento, que es bien diferente, ¿sí? Remordimiento es me siento triste, pero vuelvo a hacer lo mismo. Arrepentimiento es entiendo que Dios espera en mí un cambio de vida. Entonces vengo delante de Él, estamos a cuentas con Él. Recordemos que cada vez que nosotros pecamos, la palabra de Dios dice en primera de Juan 2:1, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Cada vez que nosotros cometemos un pecado es súper importante que haya una reconciliación, que recibamos el perdón de Dios para poder vivir nuevamente en esa plenitud, en esa libertad, ¿sí? Para que Satanás, digamos, no tenga ninguna herramienta que usar en contra nuestra. Recordarnos, pues, que somos pecadores y que, pues, no merecemos el amor y el favor de Dios, que eso, pues, es una realidad, pero entender que a pesar de ello, la palabra de Dios dice que Él nos amó, que Él se entregó a sí mismo por nosotros, pero poder experimentar esa libertad de que no hay nada, no hay pecado que nos mantenga bajo esclavitud, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ver el día de hoy a qué se refiere esto de la vida del hombre espiritual, ¿sí? El punto número 3 es que Jesucristo prometió la vida llena y abundante como resultado de ser lleno por el Espíritu Santo. Entonces aquí hay una diferenciación, porque cuando nosotros recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, el Espíritu Santo viene a nuestra vida y habita en ella, sí. Pero la llenura del Espíritu Santo, el ser controlados, vamos a decirlo así, capacitados, guiados por el Espíritu Santo, eh, es distinto y está relacionado pues con un acto también de nuestra voluntad, en el cual nosotros aprendemos a ceder todas las áreas de nuestra vida al Espíritu Santo. Y esta es una de las gigantes diferencias que va a ser la vida cristiana con cualquier religión. Una religión, e incluso digamos que podemos decir que hay mucha gente que incluso en el cristianismo lo que vive es una religión, porque una religión lo que implica es el tratar esa área de mi vida, el área religiosa, ¿no? Como un área más a la que le dedico un ratito, un día, casi siempre el domingo, ¿no? En el cual pues voy a la iglesia, leo mi Biblia, estoy un par de horas ahí, pues estudiando, conviviendo con otras personas, practicando probablemente algunas liturgias y cierro mi Biblia y se acaba el sermón o lo que sea y yo regreso a mi vida normal, ¿sí? Es decir, Dios no tiene nada que ver con el resto de mi semana. Dios está solamente presente 2 horas en mi semana. Y eso es una religión,
Pero Dios no quiere que nosotros vivamos en una religión en relación a Él, sino que lo que Él quiere es que establezcamos una relación de amor, una comunión. Y para que haya una comunión, es preciso que haya una interacción todos los días, ¿sí? No es suficiente con ir a la iglesia un ratito el fin de semana. Entonces, tener o experimentar la vida llena del Espíritu Santo implica que de manera voluntaria nosotros permitamos que el Espíritu Santo vaya entrando, ¿sí?, a cada una de las distintas áreas de nuestra vida. Vamos a imaginarnos que nuestro corazón, y ese corazón pues va a representar a nuestra vida, tuviera como distintos compartimentos, ¿sí? Entonces tenemos el compartimento pues de las amistades, tenemos el compartimento de la familia, tenemos en otra parte las finanzas, en otra parte el trabajo, en otra parte mis sueños, en otra parte mi descanso, mi entretenimiento, y así, estamos llenos de distintos compartimentos, ¿sí? Si vuelvo al mismo ejemplo, si nosotros únicamente entendemos que Dios es religión, lo que vamos a hacer es poner un compartimento más separado que sea el compartimento de Dios, mi religión cristiana, ¿sí? Pero ese compartimento, vuelvo a repetir, va a estar totalmente aislado y separado del resto de todos mis otros compartimentos. Eso es una religión. Pero cuando nosotros queremos realmente experimentar la vida plena en Dios, esto implica que vamos más bien a darle al Espíritu Santo entrada a cada uno de esos compartimentos para que Él pueda tomar el control. ¿Qué quiere decir eso? Que Él nos guíe a vivir la vida de la manera en la que Él pues lo haría, ¿sí? Entonces, lo que vamos haciendo nosotros es como ir cediendo ciertas áreas. Por ejemplo, cuando a mí ya me cae el 20, digo, ok, le voy a ceder el área de mi familia. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere para mi vida en relación a mi familia? Y la palabra de Dios, pues, nos dice muchísimo respecto a cuál debe ser el trato entre cónyuges, el trato entre padres e hijos, el trato entre hermanos, ¿sí? Pero, y volvemos al ejemplo que les he dado de este estudiante que llega a la universidad. Todo esto está en la palabra de Dios, pero si yo no lo sé, y si yo creo además que lo que necesito es solamente tener una religión, tener al Espíritu Santo ahí guardado en un cajoncito, pues entonces lo que voy a hacer es tener ahí al Espíritu Santo como si fuera, perdón la analogía, pero como una caja de primeros auxilios a la que iré y la abriré cuando necesite algo, cuando quizá eché a perder una relación, cuando ofendí a mi cónyuge, cuando hay rebeldía en mis hijos, entonces voy y corro a esa cajita para ver qué me dice el Espíritu Santo al respecto, ¿no? Pero en realidad no es de esa manera, sino que nosotros tenemos que aprender por medio de la palabra de Dios cuál es su voluntad para nuestras relaciones, ¿sí? Entonces, si hablamos, por ejemplo, acerca de relación entre cónyuges, pues la palabra de Dios dice que el esposo debe amar a su esposa y que la esposa debe honrar, respetar a su marido. Y es bien interesante cuando nosotros entramos a fondo a analizar este tema, porque entendemos, fíjense, que a la esposa no le dice ama a tu marido porque es algo que la esposa va a hacer como de manera muy natural. Las mujeres somos mucho más emocionales. Entonces, el amar al esposo para nosotros podría ser algo muy sencillo. Pero el esposo más que nuestro amor lo que necesita es nuestra honra, nuestro respeto. Ujú. Y por esa razón es que el enfoque hacia la esposa
es la honra. No quiere decir entonces que no lo deba amar, pero va junto con pegado, ¿me explico? Y con los hombres es al revés. La indicación para el hombre es ama a tu esposa, pero viene muy, muy claramente en la palabra de Dios cuál es también la forma de amar a la esposa. Dice, ámala como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y vienen una serie de indicaciones. Dice, porque nadie aborreció jamás a su propio cuerpo, sino que lo cuida, sino que provee para él. Y entonces ahí vienen las guías acerca de cómo el hombre debe cuidar a su esposa. Pero insisto, si nunca abrimos la palabra y no sabemos qué es lo que Dios dice respecto a qué es lo que yo debo hacer como esposo, como esposa, como padre, como hijo, pues simplemente vamos por la vida siguiendo lo mismo que hemos aprendido en el mundo, echando a perder, y cada vez que echamos a perder, entonces vamos hacia Dios para preguntarle o para pedirle, oye, restaura esto porque la volví a regar. ¿Sí? Cuando en realidad lo que Dios quiere es que nosotros podamos vivir en esa victoria y en esa plenitud en cada área de nuestra vida. Entonces, ok, ya entendí lo que me dices, voy a permitir que el Espíritu Santo venga y more en mí en relación al área de mi familia. Ok, ya le cediste una área, pero después Él viene y toca otra puerta y te dice, ahora me gustaría entrar al área de tu entretenimiento. Ay, no, 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 ahí no te metas porque pues a mí me gusta escuchar cierto tipo de música y bueno, no es cristiana, pero pues no hay que ser religiosos, ¿no? A mí me gusta escuchar, no sé, reggaetón o cualquier cosa. O me gusta ver películas de terror. Entonces ahí no te metas. Y nuevamente el Espíritu Santo va a estar insistiendo y te va a decir, quiero entrar a esa área de tu vida, porque lo que el Espíritu va a hacer es santificar nuestra vida. Y Él va a estar insistiendo hasta que finalmente nosotros entendamos y le digamos, ¿sabes qué? Sí, la verdad es que hay cosas dentro de mi entretenimiento que yo estoy consciente que no te honran, que me gusta escuchar música que está cargada de sensualidad, que me gusta ver películas que tienen doble sentido o que tienen violencia o que tienen escenas sensuales, qué sé yo. Y entonces nosotros vamos dando acceso al Espíritu a que venga a esta área. Y ya una vez que el Espíritu Santo está en el área del entretenimiento, perfecto. Ya estoy gobernando en la familia y en el entretenimiento. Ahora quiero entrar a tus finanzas. No, 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 espérate, ya te cedí dos áreas. ¿Por qué quieres meterte con mi dinero? Eso ni siquiera tiene que ver con temas bíblicos, ¿no? Y así cada una de las distintas áreas en nuestra vida. Pero es necesario, si nos damos cuenta en este ejemplo, que nosotros aprendamos a rendir nuestra voluntad a Dios. Él va a entrar a cada una de las áreas en la medida que nosotros se lo permitamos. Porque algo que hemos repetido muchas veces es, Dios es un caballero y Él va a honrar nuestras decisiones, para bien o para mal nuestro, ¿sí? Así es que la pregunta es, ¿en qué áreas de tu vida quieres que Dios realmente sea Señor? ¿En qué áreas de tu vida quieres que esté el Espíritu Santo? Ser lleno del Espíritu Santo implica que Él venga a ser Señor sobre todas y cada una de las áreas de mi vida. ¿Sí? Esa es la vida controlada por Dios, donde Él puede decir, yo sé que tu voluntad es hacer las cosas de esta manera, pero mi voluntad es esta y la elección es nuestra. Pero en la medida que nuestra voluntad sea sometida a la voluntad de Dios, estaremos caminando en santidad.
Sí. La palabra de Dios dice en Juan capítulo 15, que lo hemos leído antes y estudiado, pero que es súper importante, y vuelvo a repetir, esta es una clave de la vida cristiana. No es solamente una recomendación. Juan 15:1, yo soy la vid verdadera y mi padre es el viñador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo levanta y todo el que lleva fruto lo limpia para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios en virtud de la palabra que os he hablado. ¿Sí? Pero luego dice el verso 4, súper importante, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. El estar en una comunión con Dios constante es un requisito para vivir en santidad. Hemos comentado, no es en nuestras fuerzas. El Espíritu Santo nos capacita, pero nosotros debemos ser intencionales en establecer una comunión con el Espíritu Santo. Verso 7, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y se os hará. Dos claves, permanecer en el Señor y que su palabra permanezca en nosotros. La palabra de Dios, según lo que hemos venido escudriñando, es que es la obra completa de Dios hecha en nosotros, redención, bueno, dice sabiduría, redención, santificación, justificación, los dije en desorden, perdón. Toda la obra es de Dios en nosotros, Él ya nos capacitó, pero necesitamos nosotros estar pegados a Él. Vamos a Juan capítulo 3. En los versos del 1 al 8, la palabra de Dios, es más, desde el verso 23 del capítulo 2, la palabra de Dios nos narra acerca de este hombre Nicodemo que se acerca con Jesucristo para preguntarle, ¿sí? ¿Qué es necesario hacer? Verso 2 del capítulo 3 dice, este vino él de noche hablando de Nicodemo y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. O sea, ahí entendemos que la primera condición es nacer de nuevo, pero está hablando de un nacimiento espiritual. Verso 5. De cierto te digo, el que no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Por qué? Y ella explica, dice, lo que ha nacido de la carne es carne, y lo que ha nacido del Espíritu, Espíritu es. No te asombres, no te maravilles de que te haya dicho que es necesario nacer de nuevo. ¿Puede un hombre que no ha nacido de nuevo vivir la vida espiritual? La respuesta es no. Es imposible, porque esa vida no se vive en nuestras fuerzas, no se puede vivir en la carne. Esa es la pelea de la que está hablando Romanos 7. El querer, el bien está en mí, pero no el hacerlo, no puedo. Una persona que no tiene a Dios en su vida, por más que quiera hacerlo, no puede vivir de una manera espiritual. Sí. Entonces, el Espíritu Santo en nosotros, el que nos va a capacitar para que podamos vivir esa nueva vida. Juan capítulo 1, verso 12 dice, pero a todos los que le recibieron, hablando de Cristo, y a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Este es el primer paso para vivir la vida espiritual.
Colosenses capítulo 2, versos 9 y 10, hablando acerca de Cristo, dice, porque en Él vive corporalmente toda la plenitud de la naturaleza divina, dice en esta versión. En otra versión dice toda la plenitud de la deidad. Y estáis completos en Él, el cual es la cabeza de todo principado y potestad. No podemos vivir la vida cristiana alejados de Cristo. Necesitamos estar en comunión con Dios todos los días, tal como necesitamos comer todos los días 3 veces al día, de la misma forma. Si nosotros dejamos esa comunión con Dios, pues quizá un día no pase nada. Si pasan 2 días, pues a lo mejor mi estómago va a empezar a repelar y me voy a empezar a sentir mal si dejo de comer. Pero si esto lo dejo de hacer durante un periodo largo de tiempo, pues eventualmente me voy a enfermar o me voy hasta morir. ¿Sí? Ahora, la palabra de Dios dice en Juan 14, porque algo que dijimos es que Cristo cumple la promesa de estar con nosotros por medio del Espíritu Santo. Juan 14, 16 y 17 dice, yo rogaré al Padre y os dará otro paracleto para que esté con vosotros para siempre. ¿Por qué habla de otro paracleto? Porque él mismo es un paracleto, Jesús. ¿Sí? Esto lo vemos en Primera de Juan, también 14:2, la palabra que se traduce como abogado, en griego también es paracleto. Verso 17 de Juan 14, el Espíritu de la verdad, el cual el mundo no puede recibir, pues no lo ve ni lo conoce. Vosotros lo conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. ¿Sí? Somos habitados por el Espíritu Santo. Él nos capacita para vivir la vida. Y Él mismo es la fuente de la vida abundante. No podemos, dicho de otra manera, tener una vida abundante si no tenemos al Espíritu Santo en nosotros, si no tenemos una comunión con Dios. Juan capítulo 7, en esta porción, nos narra acerca de Jesús cuando estaba en una de las fiestas bíblicas, que es la fiesta de los tabernáculos, la fiesta de Sukkot. Y bueno, ahorita no tengo tiempo para entrar mucho en ese tema, pero él aquí se levanta tomando uno de los símbolos de las liturgias que se llevaban a cabo en esta fiesta, que era relacionada con una ofrenda de agua, y la palabra de Dios dice que él se levanta, verso 37, en el último día, el más grande de la fiesta, esta es una fiesta de 7 días, Jesús se puso en pie y alzando la voz dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dijo la escritura, de su vientre, dice en esta traducción, en otra dice de su interior, fluirán ríos de agua viva. Y esto dijo acerca del Espíritu que iban a recibir los que creyeran en Él, porque todavía no había Espíritu, pues Jesús no había sido aún glorificado. El Espíritu Santo en nosotros es agua viva. Ahora yo quiero que pienses un minuto en lo siguiente. La mayor cantidad de nuestro cuerpo, el porcentaje más alto de nuestro cuerpo es agua. Hay quienes plantean que es aproximadamente un 75%. ¿Qué significa
que el Espíritu Santo, que Cristo sean agua para un ser que el 75% de su composición es agua. ¿Saben que incluso más que el alimento, lo que necesitamos es el agua? Que podríamos pasar un periodo muy largo de tiempo sin comer si lo único que hacemos es tomar agua. Ahora, ¿creen que esto es una casualidad? No. Es impresionante cómo las cosas naturales, dice Hebreos, son símbolo y sombra de lo espiritual. Necesitamos beber del agua viva para mantenernos vivos. En Juan 16 también nos habla acerca del propósito del Espíritu Santo en nuestra vida. Y ese propósito es glorificar a Cristo. Voy a leer desde Juan 15, verso 26. Dice, cuando venga el Paracleto, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de la verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. Veíamos este versículo hablando acerca de la obra de la Trinidad, una vez más en conjunto. El Espíritu Santo viene para glorificar a Cristo. Verso 7, el capítulo 16, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Paracleto no vendrá a vosotros, pero si me voy, os lo enviaré. Y cuando Él venga, redarguirá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Verso 13. Pero cuando aquel venga, el Espíritu de la verdad os guiará en toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará cuanto oirá y os anunciará las cosas que han de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo anunciará. Sí. Jesucristo, desde días antes de su muerte, hizo la promesa a sus discípulos que enviaría al Espíritu Santo. Y todavía en el momento de su ascensión, Él les recuerda esa promesa cuando les dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Sí. Es el Espíritu Santo el que nos capacita para testificar acerca de Cristo. ¿Cómo lo hace? Por medio de nuestra vida. Somos testigos en la medida que nuestras palabras, que nuestros hechos, que nuestras decisiones manifiestan que andamos en una vida piadosa. Y en esa medida somos eficaces en evangelizar, ahora sí, en dar a conocer las buenas nuevas del Evangelio a la gente que no lo ha escuchado. Ahora, ¿qué ha pasado? Que es bien triste que hoy muchísima gente no quiere saber acerca de Dios, pero no quieren saber acerca de Dios porque ven nuestra vida, ven su propia vida y dicen, no, bueno, pues si tú eres peor que yo. Y eso habla de cuando nosotros queremos evangelizar al mundo, entendemos la necesidad que tiene la gente de saber acerca de Dios, pero no hemos sido conscientes de que es tan importante que nuestra vida
pueda dar testimonio. Y ojo, digo nuestra vida, no únicamente nuestras palabras. Si no hay congruencia, ¿qué creen que es lo primero que va a ver una persona a la que yo le hable de Dios? ¿Va a escuchar lo que yo digo o va a analizar mi vida? ¿Qué creen ustedes? La conducta es lo que más pesa. Nuestra vida. Nuestra vida. Hace algún tiempo estuve estudiando un curso de apologética y dentro de ese curso, la primer clase, la verdad es que a mí me hizo entender esto de una manera tan clara. Porque la palabra de Dios dice en Pedro, hablando acerca de apologética, que nosotros debemos estar preparados, ¿se acuerdan? Para dar, ¿alguien se acuerda de estos versos? ¿Se los han aprendido? Dar razón de nuestra fe, Dar ¿no? razón de nuestra fe. ¿Qué dice? ¿Alguien lo recuerda? Mansedumbre, algo de algo así. ¿Perdón? Preparados. Perdóname, como que se distorsionó un poquito tu voz y no escuché, Edith. Bueno, ¿sí me escuchan? Sí. Ah, gracias. Sí. Vamos a leerlo. Si me acompañan, es Primera de Pedro, capítulo 3, y vamos a leer el verso 15 y 16. Y fíjense lo que dice. Dice, sino santificad al Mesías como Señor en vuestros corazones. Y ahora sí, estad siempre prestos para prestar defensa ante todo el que os demande razón acerca de la esperanza que hay en vosotros. Antes de que nosotros estemos preparados para presentar defensa, lo primero que debe ocurrir es que debemos santificar al Mesías como Señor en vuestros corazones. ¿Qué quiere decir eso? Que nuestra vida tiene que dar testimonio de santidad. Porque si mi vida no da testimonio de santidad, voy a ser ineficaz cuando ella esté intentando defender el evangelio. Porque el evangelio no se defiende con palabras, ni con humana sabiduría, ni con persuasión. ¿Sí me siguen? A veces hemos dicho es que tengo que saber lo más posible respecto al evangelio para poder defenderlo cuando es atacado. Pero ¿qué creen? Que el siguiente verso también dice, pero con mansedumbre y reverencia, teniendo buena conciencia. ¿Se acuerdan que hemos venido hablando acerca de la buena conciencia? ¿Por qué es necesario tener una buena conciencia para presentar defensa del evangelio? Porque si en mi vida yo no soy congruente, la gente lo va a percibir, lo va a saber. Y cuando yo esté intentando hablarles de un evangelio que transforma vidas, de un evangelio que salva, me van a decir, bueno, ¿de qué me hablas? Si yo lo que veo en tu vida es que hay esta incongruencia. ¿Sí me explico? Teniendo buena conciencia, dice, para que en lo que murmuran de vosotros sean avergonzados los que ofenden vuestra buena conducta en el Mesías. Aquí es bien importante que entendamos esto. Nunca vamos a ser eficaces en predicar el evangelio a la gente si nuestra vida no está respaldando lo que decimos. Ahora,
si somos más analíticos al respecto, ¿qué ocurre cuando nosotros estamos tratando de evangelizar a nuestros hijos, a nuestro esposo, a nuestra esposa, que no conocen a Dios? Y que nosotros le decimos, es que te tienes que acercar a Dios, es que tienes que ir a la iglesia, es que tienes que leer, es que tienes que orar. Pero lo que ven en nosotros es amargura, es ira, son contiendas, son celos, son pleitos. La pregunta es, ¿realmente se les antojará a ellos acercarse a Dios con nuestro testimonio? Por eso está en hechos, ¿no? Y me seréis testigos, o sea, el primer testimonio que la persona tiene que arrojar es en el hogar, Así es en nuestro entorno. correcto. Y les voy a decir una cosa, si nosotros pasamos la prueba de ser testigos en nuestro hogar, vamos a pasar la prueba en cualquier lugar. ¿Por qué? Porque en nuestro hogar es donde mejor nos conocen. Ahí no podemos fingir. Muchas veces vamos a la iglesia y la gente nos ve y nos dice, no, no, bueno, es que tú eres un ángel, eres un pan de Dios. Mira qué bonito hablas y mira cómo te comportas. Claro, comportarse bien 2 horas en la iglesia es bien fácil. Lo difícil es mantener un buen testimonio en casa 24/7, 24 horas, 7 días a la semana, 365 días del año. Ahí sí está el reto. Pero vuelvo a repetir, si nosotros podemos pasar ese filtro, y no nosotros, vuelvo a repetir, es la obra de Dios por medio de nosotros. Si pasamos ese filtro, ahora sí estamos preparados para salir a Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero ¿qué pasa? Que queremos empezar al revés. Queremos salir a las naciones, queremos ir preparados con palabras, con sabiduría, con conocimiento, sin un testimonio firme. ¿Se dan cuenta? ¿Cuál es el resultado? Pues que la gente no quiere saber de Dios. Esa es una realidad actual. Vamos a avanzar. Somos llenos por el Espíritu Santo por fe y solo así podemos experimentar la vida llena y abundante que Cristo prometió para cada cristiano. Ahora, aquí es muy importante que recordemos lo que dice la palabra de Dios acerca el justo por la fe vivirá. ¿Sí? Ahora yo les decía, lo primero que necesitamos para experimentar la llenura del Espíritu Santo es verdaderamente desear, es decir, con nuestra voluntad, rendirnos para que Él sea quien tome el control de nuestra vida, para que Él sea quien nos capacite. Vamos a leer Mateo capítulo 5, verso 6. Dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Qué es la justicia? Justicia es vivir de acuerdo a los mandamientos de Dios. Los mandamientos de Dios son justos. Bienaventurados entonces los que tienen hambre y sed de justicia, dice la palabra, porque ellos serán saciados. Necesitamos anhelar esa llenura. Necesitamos pedirle al Señor que Él sea el que nos dirija, someter nuestra voluntad a la suya. Necesitamos, en ese sentido, estar recibiendo esa agua viva de la cual leíamos en Juan capítulo 7, ¿sí? Y decíamos, el primer paso es confesar nuestros pecados, es nacer de nuevo.
La palabra de Dios dice que todos nuestros pecados han sido perdonados. Esto lo leímos en Hebreos hace algún tiempo. Si quieren, vamos a revisarlo. Hebreos capítulo 10. Solamente voy a leer unos versículos. Pueden leer el capítulo completo. Verso 12 dice, pero hablando acerca de Cristo, habiendo ofrecido un solo sacrificio para siempre por los pecados, se sentó a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando a que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. No es necesario más redención por el pecado, no es necesario que Cristo se presente varias veces para morir por nuestros pecados, como ocurría en la antigüedad en los sacrificios levíticos. ¿Sí? Como les decía, es muy importante que estemos conscientes y dispuestos a entregar cada aspecto de nuestra vida a Dios. Vamos a leer lo que dice Romanos, capítulo 12. Versos 1 y 2, dice, así que hermanos, os exhorto por la gran misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro servicio racional. No os adaptéis al mundo, sino sed transformados por la renovación de la mente, para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios, lo bueno, lo aceptable y lo perfecto. Hemos hablado ya con anterioridad cómo se renueva la mente. ¿Cómo se renueva la mente? Es pregunta. Alguien que quiera participar. Con la Orando, palabra. leyendo la palabra. Con la practicando palabra de Dios. palabra. Con la palabra de Dios. La mente se renueva con la palabra de Dios. ¿Sí? Vamos a poner o hacer una analogía con una computadora. Si nosotros tenemos una computadora nuevecita y en un momento dado le vamos metiendo cierta información, nosotros vamos a poder sacar de esa computadora lo que hayamos ¿qué? Metido. ¿Sí? Sí. Lo mismo ocurre con nuestra mente. Yo no puedo querer sacar de mi mente algo que nunca le he metido, y esto me refiero, nosotros en nuestra mente traemos todo el aprendizaje de la cultura del mundo en cuanto a muchas cosas, en cuanto a nuestras relaciones personales, en cuanto a la vida laboral, en cuanto a las finanzas, en cuanto al entretenimiento, en cuanto a muchas cosas. ¿Sí? Hay muchas frases que conocemos que dejan ver que efectivamente tenemos todavía esa cultura del mundo. Frases de pronto como que, pues yo le enseñé a mi hijo que si alguien le pega, él tiene que, ¿qué? Responder. Responder, tiene que defenderse. Esa es la forma de pensamiento del mundo. Cuando yo voy a la palabra de Dios, ¿qué es lo que dice la palabra de Dios? Que si alguien te pega en una mejilla, Ponle la otra. ponle la otra. Pero eso no me gusta. O a veces ni siquiera lo sé. Por eso es tan importante. La renovación de nuestra mente se va a hacer en la medida que yo injerte palabra en mi vida. ¿Sí? Por eso necesito leer la Biblia. Si no, nunca me voy a enterar de qué es lo que incluye mi colegiatura. ¿Sí?
La palabra de Dios en Efesios 5:18, que ya lo hemos leído, dice: no se emborrachen con vino que lleva al desenfreno, sino sean llenos del Espíritu Santo. Llenos. ¿Qué significa ser lleno? Si yo tomo un vaso y le pongo apenas un poco de agua, ¿puedo decir que está lleno? No. Seguramente no. Si le pongo la mitad, tampoco. Ser lleno del Espíritu Santo significa lo que dice la misma palabra, que more en abundancia su palabra en nosotros. No sé si ya hice este ejercicio con ustedes, si no, se los voy a dejar de tarea. Para quien lo quiera hacer, por supuesto. Les voy a sugerir que tomen una hoja y que pongan ahí como una especie de horario, desde el momento en que se levantan hasta el momento en que se van a la cama. Y que en ese horario vayan ustedes escribiendo cuáles son las actividades que tienen a lo largo del día. Puede ser que tus días sean muy semejantes uno al otro. Entonces, con poner un día es más que suficiente. Una vez que lo hayan hecho así, y es muy importante que pongan pues las horas, lo siguiente que les voy a pedir es que en esa hojita van a identificar de todas sus actividades, es más, no se los voy a adelantar. Les voy a pedir solamente que hagan ese horario, quien quiera, es libre esta tarea, ¿sí? Y van a poner, vuelvo a repetir, desde el momento en que se levantan hasta el momento en que se van a la cama, en qué ocupan su tiempo. Si hay tiempos libres o tiempos muertos, no sé, igual dejen esos tiempos ahí, ¿sí? Esto no se lo van a enseñar a nadie, esto es para ustedes, pero les voy a pedir que quien quiera lo vaya a hacer de esta manera y mañana continuamos con este ejercicio. Solamente les pido que hagan esa parte. Ahora, además de que es un mandato el ser llenos del Espíritu Santo, también tenemos la promesa de Dios de que Él responde cuando oramos conforme a su voluntad. Primera de Juan 5, 14, 15. Dice así: y esta es la confianza que tenemos ante Él, que cuando pidamos algo conforme a su voluntad, Él nos escucha. Y si sabemos que nos escucha en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hemos hecho. ¿Cuál es la condición en este versículo que estamos leyendo? Que pidamos, ¿cómo? Según su voluntad. Es correcto, según su voluntad. Es la voluntad del Padre que nosotros recibamos el Espíritu Santo. Incluso cuando el Padre, cuando Jesús está hablando acerca del Padre y dice: si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial no dará el Espíritu Santo a quien se lo pida? ¿Sí? ¿Cómo recibimos el Espíritu Santo? Por fe, haciendo una oración. Pero ahora quiero pasar a esta parte que es algo muy importante y que a veces ahí tenemos ciertos conflictos, ¿de acuerdo? ¿Cómo podemos saber si realmente nuestra vida está siendo guiada y controlada por el Espíritu Santo? Primero decíamos que necesitamos pedírselo, nosotros necesitamos someter nuestra voluntad a la voluntad de Él. Pero ahora, ¿en qué está basada esta seguridad de que el Espíritu Santo está en nosotros? En la fidelidad de Dios. No es algo que depende de nosotros, es algo que recibimos por gracia. Vamos a leer Hebreos capítulo 11, verso 6,
que dice así: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que existe y que es galardonador, de los que lo buscan. Las cosas que nosotros recibimos de parte de Dios, Él nos las da por fe. Por lo tanto, nuestra vida cristiana no puede estar basada en sentimientos. Y es muy frecuente que a veces digamos, es que hoy sí sentí la presencia de Dios en un servicio o en mi tiempo devocional. Y hay otros días que digamos, es que hoy no lo sentí. Y tantas cosas en nuestra vida las basamos en sentimientos, siendo los sentimientos realmente tan efímeros que cambian muchas veces de un día para otro, cuando en realidad a lo que somos llamados es a andar en fe. Decíamos en la carta a los Gálatas, justamente Pablo nos dice que el justo por la fe vivirá. No es por sentimientos, no es por nuestras obras, no es por nuestros méritos. Ahora, tomamos tiempo para explicar ampliamente que ni siquiera la fe es mérito nuestro, que la fe solamente es el resultado natural al observar la fidelidad de Dios. Si dependemos o si la fe dependiera de nosotros, estaríamos fritos, porque hay días que nos levantamos creyendo que todo es posible, hay otros días que amanecemos todos ponchados. Y si las cosas dependen de nuestra fe, vuelvo a repetir, estamos fritos. Sin embargo, la fidelidad de Dios es constante, es firme. Y es en eso en lo que nosotros debemos creer. No en lo que podemos lograr por nosotros mismos, sino en la obra que ya Dios hizo en nosotros. Ahora, aquí nos ponen una ilustración que nos va a dejar muy, muy claro esto. Hay una relación entre el hecho, es decir, los hechos reflejan la realidad, que es Dios y su palabra, la fe, que es nuestra confianza en Dios, y los sentimientos, que los sentimientos pueden o no venir como resultado de nuestra fe y de nuestra obediencia. Pero mi punto es, ¿sí? El tren va a caminar con o sin el último vagón, el furgón de la cola, que es los sentimientos. Pero sería inútil, dice aquí, tratar de accionar el tren por los sentimientos. Es más, ni siquiera podemos accionar ese tren por nuestra fe, por lo que les estoy explicando. Lo que activa todo en nuestra vida cristiana es el hecho de que Dios ya hizo la obra completa en nosotros. Y esa es la fe que nosotros debemos tener, es la confianza que debemos tener en la obra de Dios. Por eso, como cristianos, no dependemos de nuestros sentimientos. Por eso es que como cristianos, incluso viendo circunstancias desfavorables, podemos levantarnos firmes porque creemos en la fidelidad de Dios, no en cómo me siento hoy respecto a Dios. ¿Sí? Y esto es sumamente importante porque si nosotros vivimos solamente pensando en que la obra de Dios en nuestra vida depende de cuál es mi comportamiento, estamos fritos, porque todos los días nos equivocamos. Todos los días estamos sujetos a cometer errores y a pecar. Por eso les decía, es tan necesario que aprendamos a vivir en arrepentimiento, en humildad,
haciendo partícipe a Dios de cada decisión, pero no viendo las circunstancias, sino entendiendo cuál es la fidelidad de Dios. Entendiendo que el Espíritu Santo es el que nos sustenta, que Él que está, como leímos en Juan, en nosotros es el que nos capacita para poder vivir esa vida sobrenatural. Sí. Les ponía hace unos días un ejemplo y con esto voy a cerrar. La vida cristiana se parece en muchos sentidos a ciertas cosas que vivimos de manera natural. Voy a poner el ejemplo con el ejercicio. Hay un potencial en nosotros de poder vivir una vida saludable. Pero para poder vivir esa vida saludable tenemos que tomar acciones todos los días. Y les decía que eso se refiere a las disciplinas. Ahora yo les preguntaba, ¿qué se necesita para tener una vida saludable? Y coincidíamos en que son 4 o 5 puntos muy sencillos. Comer sanamente, hacer ejercicio, dormir bien. Y la pregunta es, ¿el hecho de que yo sepa que eso es lo que se necesita, significa que yo estoy viviendo una vida saludable? Me gustaría escucharlos. Pues depende de las decisiones. Es correcto. O sea, el que yo lo sepa no es suficiente. ¿Qué necesitamos? Decidir correctamente. Tomar decisiones. Lo mismo ocurre con la vida cristiana. Yo sé que Dios ya hizo su obra en mí, yo sé que el Espíritu Santo habita en mí. Y les decía que la vida cristiana es un hermoso equilibrio entre la obra de Dios, que Él hace todo lo que yo no soy capaz de hacer, y las decisiones que me corresponde tomar a mí en el día a día. ¿Cuáles son esas decisiones? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer todos los días? ¿Alguien? Vivir en la voluntad de Dios y agradecida por todo lo que pasa. Ok, ¿qué más? O sea, son cosas bien básicas que todos sabemos. Pues comer bien y descansar y orar y estudiar la Orar, palabra. para vivir la vida cristiana, ¿qué necesito hacer todos los días? Orar. Orar. ¿Qué más? Leer la palabra. Leer la palabra de Dios. Meditarla. Meditar, bueno, o sea, todo lo que está relacionado con la palabra de Dios. Orar, leer, escribir, memorizar, escudriñar, ¿sí? Obedecer. Obedecer, por supuesto. Practicar disciplinas para que esa vida que hay en mí se pueda manifestar. ¿Sí? Bueno, lo vamos a dejar hasta aquí. No sé si alguien tenga alguna pregunta o algún comentario. Esa última página que sacaste de donde está el trenecito, ¿no la podrías mandar por la página? Les voy a mandar todo el folletito, es un folletito como de 15 páginas, donde viene Ay, toda qué esta bueno. lección del Espíritu Santo. Ahorita se las paso, ¿sí? Ok, gracias. No, con mucho gusto. Bien, vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta mañana por tu palabra, Señor, por tu amor, por tu presencia en nuestra vida. Te damos gracias, Señor, porque entendemos que tú eres quien nos capacita, Señor, para poder vivir una vida plena, una vida llena,
de tu Espíritu Santo. Pero que también es necesario, Señor, que nosotros tomemos decisiones, que te permitamos acceder a cada una de las áreas de nuestra vida, Señor, porque tú no vas a llegar a irrumpir. Eres un caballero. Pero permite, Señor, que cada uno de nosotros seamos redargüidos a rendir a ti cada una de las áreas en las cuales tú necesitas ser Señor en nuestra vida, para que podamos manifestar tu vida, para que podamos ser realmente esa luz y esa sal que hemos sido llamados a ser, para que el mundo pueda conocerte, para que el mundo realmente pueda ver tu poder a través de nuestra vida, Señor. Te pedimos perdón, porque muchas veces, en lugar de ser luz del mundo, hemos sido piedra de tropiezo para que la gente no se acerque a ti, sin entender, Señor, la responsabilidad tan grande que tenemos de cada alma, que al ver nuestra vida, Señor, decide o acercarse o alejarse por lo que ve. No es para condenación, pero ayúdanos, Señor, a ser conscientes de nuestra responsabilidad hacia los más cercanos en nuestra familia, nuestros amigos, vecinos, Señor. Ayúdanos a ser intencionales, Padre. No queremos vivir una vida mediocre. No queremos solamente tener conocimiento acerca de ti. Queremos que nuestra vida sea transformada. Queremos experimentar la llenura de tu Espíritu Santo en cada área de nuestra vida. Que tú, Señor, tomes el control de nosotros. Que tú nos lleves a un conocimiento cada vez mayor de ti. No me refiero a un conocimiento intelectual, sino a tener comunión diaria contigo, Señor. A experimentar, Señor, lo que es tener una amistad contigo, lo que es ser tus hijos. No solamente escuchar lo que eso significa, sino a vivirlo, a experimentarlo cada día en nuestra vida. Te damos gracias por la obra que tú ya hiciste, Señor, y queremos también nosotros disponernos para hacer lo que nos corresponde. Gracias por tu palabra, bendecimos tu nombre en esta mañana, Señor, por Cristo Jesús. Amén.